Señores, bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Ya os lo bendiga hoy, mañana y siempre. Seguimos compartiendo la palabra de Dios y anteriormente les informé que estaba desarrollando un tema relacionado con el matrimonio, el divorcio y las diferentes causas por las cuales se disuelven los matrimonios. Yo les decía que para analizar el matrimonio en sus diferentes características que envuelve esto, necesariamente hay que analizar varias teorías, y dentro de esa teoría les mencioné la teoría del alma gemela, el adulterio, los yugos desiguales. Son 20 teorías que hay que analizarlas, y ya he abundado sobre algunas, y hoy me toca mencionar la cuarta o la quinta, el quinto principio, que es la victimización culposa de Adán y Eva. La victimización culposa de Adán y Eva. Usted dirá, bueno, ¿por qué hay que mencionar la victimización como un elemento para analizar el matrimonio como una causa de los divorcios? Sencillo. Para uno poder analizar un tema, para uno poder analizar un fenómeno, uno tiene que irse al origen, al principio. ¿Y qué mejor, de ejemplo, que analizar la vida de Adán y Eva, las causas, las consecuencias, de dónde nace el problema de la crisis de valores, la crisis de las relaciones matrimoniales, la crisis en la familia, en el sacerdocio familiar? Puesto que hoy tenemos un problema presente en la iglesia, y es que ministros que descuidaron su relación con Dios, vamos a decirlo así, los hechos hablan por sí solos, y tenemos el escándalo, uno de los escándalos más grandes de adulterio y de divorcio dentro de la misma iglesia. Adulterio, fornicación, etcétera, por doquier, los divorcios, los recasamientos. Y yo entiendo que la iglesia no ha venido dando ejemplo y ha perdido influencia marcada. La influencia ha sido un tanto negativa, y hoy por hoy sinceramente tenemos que darle cumplimiento a esta palabra para reedificar los muros, el altar familiar, reedificar las estructuras, los diseños apostólicos en la iglesia, restaurar los ministerios, restaurar la familia e irse al origen. Uno de las instituciones más bombardeadas ha sido en los últimos tiempos la familia, y previamente a la familia pues entiendo que hay una columna vertebral que es el matrimonio. ¿Cómo se dan estos fenómenos? ¿Qué factores deben tomar en cuenta para uno poder atar los cabos sueltos, reprender al enemigo, y uno permanecer firme ante los embates de esta situación que se está dando en los últimos tiempos con esta apostasía que en los tiempos del apóstol Pablo ya pululaba? Entonces, invitamos al Espíritu Santo en esta hora para que nos esté guiando, nos esté dirigiendo y nos esté usando como puente, como canal, para así de una manera diáfana, de una manera coherente, con denuedo, bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo, transmitirle la verdad con relación a este tema a ustedes. Señores, la victimización culposa de Adán y Eva. Para analizar la victimización culposa de Adán y Eva, tendríamos que analizar la caída, tenemos que analizar la causa. Hace un tiempo, cuando Dios me trajo a su presencia, ya varios años, 15, 20 años ya casi, en el mismo bautismo en las aguas, recibí una palabra, una impartición a través del ministro, una impartición del Espíritu, una impartición de parte de Dios cuando era bautizado. Y yo recuerdo que me dijeron, dice el Señor que no quiere acusación ni reclamación. Dice el Señor que contigo fue que hizo el pacto. Gloria a Dios. Yo me cansé de preguntar qué es lo que el Señor trató de decirme en esta situación, en esta condición. ¿Cómo podría yo decodificar esto? Porque no logré entender. Al ser nuevo creyente, pues no entendía muchas cosas. Y ciertamente esto respondía a una prueba que necesariamente tenía que enfrentar, tentaciones que vencer en el camino, y comprender varias cosas, por la cual ahora me propongo plantearle
lo que es la realidad del matrimonio y las causas de los divorcios y los factores que se dan entre todas estas cosas dentro de la relación conyugal. Así que acompáñenme por 30 o 40 minutos y seré edificado en el nombre de Jesús. Al hablar de víctima, de victimización culposa de Adán y Eva, lo primero que tenemos que analizar qué es una víctima. Señor, una víctima en primer término es, científicamente hablando, todo ser viviente sacrificado o destinado al sacrificio. Eso por un lado. Sin embargo, desde el punto de vista utilizado habitualmente, una víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio. Una persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción u omisión. Cuando hablamos de omisión, es que una persona que está bajo tu autoridad dejó de cumplir o hacer algo que debió hacer. Por tanto, teniendo autoridad sobre ti, el daño provocó un daño por su negligencia. Por tanto, aquí vemos que una negligencia se convierte en una falta de diligencia y la persona comete pecado y las personas reciben daño, específicamente las que están bajo su autoridad. Entonces, una víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra, como le dije, por culpa de otra persona o por fuerza mayor. No se considera si ésta está consciente acerca del hecho a realizar. Pregunta que hacemos si lanzamos y dejamos al aire. ¿Estaba Adán consciente de que ciertamente él estaba cometiendo algún pecado cuando tomó o se dejó arrastrar o seducir por Eva cuando él comió del árbol prohibido? ¿Estaba Adán consciente? ¿Estaba de manera inconsciente? ¿Por qué Dios le dio la oportunidad de enmendar sus errores? ¿Por qué no lo destruyó inmediatamente? ¿Por qué Dios rescató a la descendencia de Adán y no rescató a Lucifer y a sus secuaces? ¿Por qué? Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. El término víctima se utiliza principalmente en tres ámbitos. Primero, cuando hablamos de delito, cuando hablamos de las guerras, las víctimas que mueren en la guerra son víctimas humanas que ciertamente no tienen ninguna culpabilidad. Cuando hay personas que mueren en los desastres naturales, etcétera, etcétera. Y mucha gente trata de justificarse a sí mismo y culpar a Dios por todo lo que ocurre. Pero vamos a seguir analizando. ¿Somos víctimas nosotros? Y en caso de que fuéramos víctimas, ¿víctima de qué? ¿Quién es el culpable? ¿Es Dios culpable? Obviamente que no. ¿Es Adán culpable? Desde mi propia óptica, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, desde mi propia óptica, ni siquiera Adán. Hay un culpable. ¿Quién es ese culpable? Señor, en toda acción hay una reacción. Hay causa y efecto. Hay siempre un porqué. Hay siempre una explicación y un porqué a toda teoría. Y hay un origen de todas las cosas. La Biblia establece que Satanás es el autor del pecado. Por tanto, es el autor del pecado. Es digno de ser llamado el culpable de lo que es la destrucción de la raza humana. Tres características que se describen en la Sagrada Escritura. Dice la Biblia que él viene a matar, 1, 2, a destruir, a robar y tercero, a destruir. Por tanto, ¿por qué causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que lo mueve a él a que ciertamente tiene que arremeter contra la creación del Padre, de Dios? El orgullo, 1, 2, la envidia, y que ciertamente, número 3, a él no se le dio oportunidad de enmendar sus errores. Por tanto, él quiere encontrar el mayor número de secuaces o de seguidores para que le hagan
como decimos nosotros en un buen dominicano, le hagan el coro en el infierno. Gloria a Dios. En caso de que somos nosotros, ¿víctimas de qué entonces somos nosotros? Señores, nosotros somos víctimas del pecado. Víctimas del pecado cometido en el cielo por ese ser de luz llamado Satanás, ni siquiera por el pecado de Adán. Yo me voy más lejos, yo me voy al origen. Ni siquiera por el pecado de Adán. Hay mucha gente que siempre viven acusando a Adán. Yo voy a cambiarle ese tono y voy a acusar a Satanás. Voy a acusar a Satanás. Yo digo que Adán fue una víctima. Él tuvo un grado de responsabilidad. Pero yo voy a hacer una gradualidad, dándole una ojeada a la sentencia del Padre. Voy a hacer una gradualidad en cuanto a esa sentencia. Yo entiendo que hay sentencias que son más rígidas que otras. Por ejemplo, en un cuadro o en una investigación se evalúan a los diferentes culpables, vamos a decirlo así, a los diferentes acusados, y en base a la evaluación y la investigación se determina que uno tuvo un mayor grado de responsabilidad que otro, y una forma de tú evaluar eso es investigándole, determinándole la intención del hecho, por qué causa, motivo, circunstancia lo hizo. Vemos aquí que Satanás trae el caramelo envenenado a Adán y Eva y le dicen que ellos pueden ser como dioses o igual a Dios, y que ciertamente ellos no van a morir por cuanto tomaran o comieran del árbol de la fruta del bien y del mal. Ustedes no morirán. Los indujo, le metió lo mismo que él se creyó en los cielos y por tanto él fue destronado de allá. También indujo a la primera pareja para que ellos cometieran esto. Por tanto, el nivel de responsabilidad por el cual Dios otorgó mayor castigo a los culpables que se encontraban en el juicio, a Satanás le otorgó la mayor carga de la culpabilidad y la mayor carga de la prueba. Por tanto, Dios lo condenó a prisiones eternas. Por tanto, lo condenó a mayor carga de prueba y culpabilidad. El hombre fue absorbido como para entrar a la oportunidad de redención, y por tanto el Padre le envió rescate por medio de Jesús. Estamos hablando, esto es una revelación profunda que el Espíritu Santo me está dando. La mayor carga de la prueba, por eso es que tú ves que cuando el juez tiene 5 acusados, y dentro de los 5 acusados había uno que tenía un nivel de capacidad mayor que otro. Voy a poner un ejemplo. En una banda de delincuentes hay de tipo personal, de tipo civil, y hay militares, agentes, autoridades que tienen autoridad, que conocen la ley, que conocen las normas, que conocen de actuación, que conocen de estrategia. Cuando el juez evalúa la capacidad de cada uno, puede que dentro de la banda haya gente que tengan otras capacidades extraordinarias, pero aquí el juez va a evaluar y va a decir: yo voy a hacer mi mayor sentencia y mi mayor castigo se lo voy a aplicar al que tenía el uniforme, al que es militar, al que es policía, porque él es el jefe de la banda. Él tenía una autoridad superior a los demás, estaba investido de autoridad. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Por tanto, al que es militar le voy a meter 30 años o 40 años. A los demás que fueron víctimas le voy a meter día 5, día 10, día 15. Y hay otro que no solamente le voy a meter día 10, día 15, le voy a dar la oportunidad de que tengan ciertamente posibilidades o vías de acceso, privilegio, como lo que es la prisión domiciliaria. Mi misericordia se va a extender con ellos. Eso lo hizo Dios en la primera sentencia, cuando sentenció a Satanás, sentenció a Adán y a Eva. Pero todo el cosmos quedó bajo maldición. Seguimos. Entonces, víctima del pecado de Satanás, ¿a quién reclamarle si es que podemos hacerlo? Señores, ante esa situación, nosotros no tenemos ningún derecho. Gracias a Dios lo que le voy a decir, que voy a soltar algo muy fuerte. Nosotros no tenemos ningún derecho de reclamarle a nuestro Padre Creador el hecho de nuestras desgracias. Puesto que así como el Padre nos creó, nos diseñó, Adán cayó y por medio de Adán nosotros recibimos el pecado adámico, la herencia del pecado adámico. Ciertamente no nos dejó sin el derecho de que nosotros pudiésemos ser restaurados y llevados a nuestra posición inicial. Por tanto, no hay excusa para nosotros acusar al Padre, pero tampoco acusar a Adán y a Eva. De manera
que podamos decir que ellos son los únicos culpables o que por cierto no fue por causa de ellos. No, hubo un origen y hubo una causa, y esa causa fue provocada por alguien y se llama Satanás. Toda la mayor carga de la maldición se la cargo a Satanás. La Biblia dice que Satanás es nuestro acusador, pero aquí el que está acusando es un engañador y un mentiroso en quien ha sido establecida la sentencia más drástica en el universo, a Satanás y los demonios. Por tanto, el hombre queda excusable y sin causa. Ante esta situación, quedamos expuestos todos los hombres por causa del pecado adámico y hereditario a la sentencia de muerte. Pero esa sentencia de muerte es provisional. Escuchen esto. Sentencia de muerte, pero esa sentencia de muerte es provisional, porque ciertamente se nos dio la oportunidad de ser restaurado una vez más y entrar a la comunión con el Padre. Para analizar el fenómeno de la victimización culposa, previamente hay que mencionar someramente aspectos, principios y dimensiones que están relacionados con este. Entre lo que citamos, lo siguiente: número 1, el principio de autoridad. Satanás tenía autoridad por encima de nosotros. Escuchen esto: Satanás tenía autoridad. De hecho, tiene ventaja aún estando caído, tiene ventaja, porque provocó la caída de Adán. El principio de autoridad. Este principio de autoridad se refleja en la familia. El hombre está como cabeza de hogar, ¿verdad? En la parte laboral, en la parte familiar, en la parte empresarial, en todo el sentido de la palabra, tenemos el principio de autoridad que viene del cielo. El principio de bajo autoridad. Los súbditos que están en un reino donde hay un rey. Esto se llama que hay una jerarquía. Hay unas autoridades y esas autoridades están en posiciones y escalafones donde uno se debe, en base a lo que es el principio de autoridad, a la obediencia conforme las leyes están escritas. Entonces el principio de autoridad y el principio de bajo autoridad. Y la Biblia dice que sobre un grande vigila otro más grande. Pero necesariamente para saber del reino uno tiene que conocer estas cosas. Usted tiene que respetar al que está en autoridad superior a la suya, por amor a Dios y por obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Principio de autoridad, principio de bajo autoridad. El padre está en autoridad sobre el hijo. La esposa está en obediencia en cuanto al hombre, como su esposo debe de respetarlo, de amarlo y sujetarse. Autoridad y bajo autoridad. Pero también evaluamos el principio de la omisión. La omisión no es más que dejar de hacer aquello para lo cual tú fuiste comisionado en una posición. Lo que le pasó a Adán. Adán dejó de hacer aquello para lo cual fue comisionado. Y hubo, por cuanto cometió el pecado de omisión, pues entonces fue culpable por el pecado de omisión. Se lo voy a revelar más adelante. Ese pecado de omisión está vinculado al descuido de la intimidad con Dios, por la distracción. Pero además deben de mencionarse los pecados en sus diferentes manifestaciones, por lo que vamos a citar algunos. Número 1, el pecado de hecho. 2, el pecado mediante palabra. El pecado de omisión y el pecado de pensamiento. Las 4 dimensiones de cómo tú puedes pecar. Aquí lo que se dice es que hubo una conversación y mediante esa conversación hubo una acción y un hecho. Previamente hubo una conversación y después de la conversación hubo una acción. Y después de la acción hubo un pecado consumado que ciertamente trajo como consecuencia la caída de Adán y Eva. ¿Entiendes? Pecado de hecho, de palabra, de omisión y de pensamiento. La victimización tiene que ver con una tendencia, señores. Con una tendencia de personas que tienen a desdoblarse en varias personalidades. Es lo que en términos científicos de conducta humana, en cuanto a psicología, se le llama la bipolaridad. Personas que tienen doble personalidad. El creyente a veces hace las veces tanto de víctima como de culpable. Y eso se halla inmerso no solamente en los creyentes, sino en todos los hombres, por una mentalidad caída que tienen. Y el enemigo trata de utilizar eso para ganar ventaja y lo vive acusando. Mátate, tú no sirves.
pero tú no ves que tú estás deshecho, pero tú no ves cómo tú estás haciendo esto, mira lo que te hicieron. Victimización culposa. Pero además, el enemigo hace el papel de fiscal, de acusador, condenando a los demás, condenando al hombre, presentando demanda ante el cielo. Pero ciertamente aquí, él es un impostor. Muchas veces Dios le permite, y es el caso de Job, donde él va y presenta acusaciones, y Dios la toma como referencia para ponernos a prueba a nosotros. Pero ciertamente son procesos porque Dios no le permite ni siquiera tocarnos más allá de donde Dios quiera. Por tanto, aquí yo veo que la situación que se da con esas acusaciones que él presenta es para probar a los santos. Dios prueba a sus santos para ponernos, Dios nos pone en situaciones incómodas, yo digo así, para probarnos, para medir nuestra capacidad, para prepararnos para la acción, para vencerlo él mismo. Satanás es el papel del fiscal, pero él no llega ni siquiera él simplemente quizás a espectador quizás llega, y ni siquiera espectador en el juicio, porque ya él es un reo bajo condena. Él solamente tiene la capacidad de ver de lejos. Él hace el papel de acusador y muchos siguen tomando el papel, haciéndole el papel o haciendo las veces de acusadores, dejándose instrumentalizar por él, condenando a los demás. Por eso la Biblia dice: no condenéis para que no seáis condenados. Aquellos que se les da la capacidad de juzgar y de emitir juicio de valores son personas que tienen la capacidad, y en la Biblia se les llama que son gente que tienen discernimiento espiritual para juzgar con justo juicio aquí en la tierra. Y eso está en todo el sentido de la palabra, en el ámbito espiritual. Pero además, cuando me refiero a la victimización culposa, que Satanás hace el papel de acusador condenando a los demás, o al que está en posición de autoridad sobre él, al que está en posición de autoridad sobre él, yo digo que el hombre quedó en una situación, en posición de autoridad sobre Satanás y los demonios. Por tanto, Satanás, yo que tengo poder y autoridad sobre Satanás y los demonios, Satanás no tiene facultad, ni poder, ni suerte, ni nada de eso para venir a acusarme a mí. Gloria a Dios. Por tanto, hemos recibido poder y autoridad sobre el infierno, sobre Satanás y sus demonios. Y una forma de nosotros evitar caer en la trampa de Satanás es no justificándonos a nosotros mismos y condenando a los demás. La persona con el síndrome de victimización culposa es primeramente una persona insegura de lo que es, de su identidad. Está bajo ataques, bajo miedo, bajo presión psicológica, tiene un cuadro de conducta en desorden emocional y sentimentalmente, que fue lo que le pasó a Adán. Adán, en un momento cuando Dios le hace la pregunta: Adán, ¿dónde tú estás? Le dice: tuve miedo y me escondí. Después de haber pecado, la verdad, Dios se aparece en el escenario, en el jardín, y le dice: Adán, ¿dónde tú estás? No era que Dios no sabía dónde él estaba. Este juicio que el Padre le hace aquí a Adán, a Eva y a Satanás, escuchen esto, porque le hace ver que ciertamente los tres estaban ahí. En el juicio los tres estaban ahí: estaba Adán, estaba Eva y estaba Satanás y su demonio. Satanás como cabeza en cuanto a la maldad, y Adán y Eva Adán como cabeza de creación y Eva como su ayuda idónea, o como su complemento, vamos a decirlo así. El rey del universo, el juez del universo, abrió en contra de la primera pareja, contra Satanás, un juicio donde se le da la oportunidad a todos los acusados de defenderse a sí mismos, como lo dije en la parte introductoria, presentando una excusa legítima que pueda ser tomada como elemento viable para así el juez, mediante su análisis en los hechos acaecidos, las argumentaciones presentadas por cada uno de los acusados, los elementos de prueba presentados por ellos, o por el acusador en este caso, que era Satanás. En base a esto, el juez emitir una sentencia justa, dando a cada quien lo que le pertenece. El reino de Dios está establecido sobre la base del derecho y la justicia. Entonces, allí se produce un juicio, donde necesariamente se evacúa una sentencia. De eso se trata la justicia.
de darle a cada quien lo que le pertenece. Tomar lo que es tuyo, como dijo alguien, darle a cada quien lo que le pertenece y no ser mal a nadie. Adán dice, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Dice, tuve miedo y me escondí. Pero cuando Adán es interrogado por el juez del universo, Yahweh, y le pregunta que dónde está, no es porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Ciertamente lo que está es dándole la oportunidad de que se presente una vez ante él y rinda cuenta de su irresponsabilidad, porque Dios lo constituyó cabeza de creación, como guardián, como jardín, guardián del jardín, del Edén. Lo puso como cabeza, como cuidador, como responsable en su casa, como cuidador de su esposa, cuidador de su familia. Tuve miedo y me escondí. Yo digo que antes de Adán, señores, antes de Adán caer de su posición sacerdotal, de su posición de gobierno, de su posición de autoridad, de su poder de influencia que tenía, de su posición de dominio en todos los planos, de ser el cabeza de creación, vigilante del jardín paradisiaco, cabeza del universo, cabeza de hogar, antes de Adán perder el dominio propio o dominio de sí mismo, atravesó por un momento o por varios episodios de descuido espiritual. Usted me dirá, ¿y dónde te saca eso? La Biblia dice que antes de la caída, se presentan unos síntomas. Dice que se eleva el corazón del hombre. ¿Por qué se eleva el corazón del hombre? Por causa del descuido. Cuando el hombre cede a su posición de autoridad y poder, ciertamente imita o hace lo mismo que hizo Satanás. Su corazón se eleva, pero se eleva porque se descuida, de donde ciertamente Dios lo ubicó. No podemos compararnos con nadie, ni ser igual a nadie, ni querer ser superior a nadie. Tenemos que ser humildes, sencillos y obedientes al Padre. Adán tuvo que haber atravesado y lo atravesó esos cuadros, por lo que llamamos, eso nosotros lo llamamos aquí en plano espiritual, en la Biblia, esto le llaman una decadencia espiritual. La decadencia espiritual es cuando tú vas cayendo en un descuido y se va apagando. Alguien dijo que el alma de nosotros es como una batería, y cuando nosotros descuidamos, ciertamente la conexión con el Padre, nuestro nivel de luminosidad, nuestras percepciones se van apagando, y cuando se van apagando vamos perdiendo autoridad sobre las percepciones, sobre lo que nos rodea. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tú empiezas a descuidar el llamado, cuando tú empiezas a cualquierizar la presencia de Dios, cuando tú cedes tu espacio de manera consciente o inconscientemente. Eso fue lo que le pasó a Adán. Es lo primero que ocurre en el descuido. Lo primero que ocurre en el descuido es que tus ojos son vedados. Tus ojos quedan impedidos de ver más allá. Tus percepciones de poder conectar quedan cortadas. Tu percepción de poder conectar con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, queda cortado. Jesús lo expresó a sus discípulos de la siguiente manera: fuera de mí nada podéis hacer. Le estaba recordando que no debían descuidarse espiritualmente de la relación con Él y el Padre. La caída de Adán trajo consigo el primer síntoma, como lo dije anteriormente, que fue el miedo. Fue la primera expresión que Adán manifestó a su padre. Tuve miedo. Científicamente, nosotros analizando el concepto del miedo, nos podemos dar cuenta que el miedo es una emoción primaria, provocada por la aversión al riesgo, a una amenaza real o imaginaria, presente o futura. Desde una perspectiva biológica tenemos reacciones. Es una estrategia adaptativa que nos permite prepararnos para situaciones de peligro y reaccionar ante ellas. Cuando Adán fue atacado por el reino de la tiniebla, su ataque empezó aquí, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones, a sus percepciones, porque ciertamente estaba descuidado. Cuando llegó el momento de Satanás ejecutar su plan, los halló fuera de base, y por eso logró permear, traspasar los límites, entrar a su casa
conquistar a su esposa, y luego que conquista a su esposa, también logra era llevarlo a la lona para que desobedezca la ley de Dios. ¿Dónde se origina el miedo? El miedo aparece cuando se cree estar en peligro. En ese momento, Adán, además de estar en peligro, porque dice que tuvo miedo y se escondió y se hizo delantales, hoja de higuera, pieles de animales, aparece cuando se cree estar en peligro. Dice, le confesó al padre, yo tuve miedo. O sea, Adán pudo, con su respuesta, nosotros podemos evaluar que emocionalmente estaba ante una situación de crisis emocional. Esa crisis emocional nosotros le llamamos depresión, y la depresión tiene varias aristas de análisis. Ella se activa ante diversas amenazas. Suele estar acompañada de cambios fisiológicos como respiración acelerada, pupila dilatada, aumento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, que preparan a la persona para huir o luchar. Aquí en este caso, Adán lo que hizo fue huir. Adán lo que hizo fue huir, correr del enemigo. ¿Por qué corrió Adán del enemigo? Y no luchó para defender su posición, para defender a Eva, para defender su posición de autoridad y de gobierno. Ciertamente porque y él se descuidó. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que genera el miedo, señores? La respuesta al miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala. Amígdala, ubicada en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. Cuando ésta detecta una fuente de peligro, desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad. Y alguien dijo que nosotros somos energía. Con nuestra mayor concentración de energía la tenemos en el corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él hay unas emanaciones, de él emana la vida. No se está refiriendo a los latidos cardíacos o el músculo cardíaco que continuamente bombea la sangre, que hace pop, pop. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a que detrás de este músculo cardíaco hay una parte abstracta que no podemos ver y que envuelve todo este sistema, que se llama energía, y esa energía está vinculada a unas emociones que son las que permean todo aquello que se llaman emociones, se llaman sentimientos, se llaman pensamientos. Todo esto está ahí, no se puede ver, pero está ahí. Son las puertas del alma. Alguien dijo que tenemos 2 ojos naturales, 2 ojos en la carne, 2 ojos en el alma y 2 ojos del espíritu. Por tanto, tenemos 6 ojos. Aquí los ojos de Adán, los ojos del Espíritu Santo, los que ciertamente estaban abiertos para conectar con la realidad espiritual, fueron cegados por causa de la distracción, por causa de del descuido, vamos a decirlo así. Entonces, la amígdala forma parte del sistema límbico, el sistema nervioso central. Su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones y emociones. Esto está aquí en el cerebro. Alguien dijo que tenemos del cerebro derecho y cerebro derecho y cerebro izquierdo, el cerebro rectal. Todo ello hay una regulación de neuronas. Las neuronas actúan relacionándose una con otra, y esto es una energía. Cuando tú a veces tú tienes un sueño o tú tienes un golpe, te das un golpe, tú ves que tú estás viendo como muchos rayos de luces que se desprenden. Son las neuronas, porque ciertamente nosotros tenemos energía. Entonces, Adán quedó afectado desde aquí. Desde aquí lo trabajaron y lo desconectaron. Entonces, esa glándula, esa amígdala, que es parte del sistema límbico de nuestro cerebro, su trabajo principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones y emociones, de informaciones, que son fundamentales para la supervivencia del enemigo. Es la encargada de recibir las señales de peligro potencial y de desarrollar una serie de reacciones que ayuden a la autoprotección. Aquí Satanás logró penetrar, logró desconectar a Adán desde aquí, desde su cerebro, desde su alma, de la luz divina. Entonces ahí tendremos que mencionar las interconexiones neuronales. Adán descuidó su relación con Dios, y al descuidar su relación con Dios, Satanás aprovechó e interrumpió
la agenda de Adán, interrumpió el proyecto y el propósito de Dios, pero pensándose él esto, que hasta ahí llegaría el propósito de Dios, Dios lo sorprendió y le dijo, mira lo que yo voy a hacer, ahora yo te voy a dejar a ti sin la oportunidad de enmendar tus errores, de que te arrepientas, y lo voy a rescatar a él y a ti te voy a dejar aquí. Y la sentencia es condenación eterna. Entonces, Adán dejó cortar su conexión con Dios. Satanás le cortó la conexión, induciéndolo y provocándolo para que él desobedezca a Dios. Señores, Dios pudo haber restaurado la conexión instantáneamente con su hijo Adán y Eva, porque ciertamente dice la Biblia que se le apareció de nuevo en el jardín y se le apareció a llamarle la atención por su deslizo, su descuido. Pero ante el hecho de que Dios es justo y sus dichos, sus normas, sus decretos y sus leyes son inmutables, son inalterables, son inviolables, todo aquel que la viola tendrá las consecuencias, porque ya de antemano se lo había anunciado, anticipadamente se lo había dicho, al decirle, el día que tú comas del árbol, ciertamente morirás, o morirán. Al árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente el día que ver cómo morirás, se lo estaba advirtiendo. De manera que podemos decir que allí se produce por primera vez el juicio al hombre, y el juicio a la creación celeste, a la creación angelical, a la raza angelical caída. Allí se produce el juicio más grande. El hombre ante el tribunal más alto del universo, donde el mismo Dios se sentó a juzgar y le dio a Satanás su merecido, a Eva la sentenció y a Adán también. No rescató a Satanás y sus seguidores, pero con Adán hace un acto de misericordia y decide enviar rescate. Por lo tanto, podemos arguir aquí que cuando él le dice a Eva, Adán, ¿dónde tú estás? Tuve miedo y me escondí, porque la mujer que me diste por esposa me dio de comer del árbol. Tú dijiste que no comieras ni yo comí. Yo digo más bien que allí Adán comenzó a culpar a Dios de manera indirecta y de manera inconsciente. Él comenzó a culpar a Dios. La mujer que tú me diste. O sea, él estaba diciendo a Dios, haciéndole un tipo como de reclamación indirecta, diciéndole, mira, yo no tenía mi plan de hacer esto, pero esa mujer fue que provocó que yo cayera, y por cuanto ella provocó que yo cayera, yo quiero, en otras palabras, tú debes sancionarla a ella, no a mí. Pero lo que a Adán se le olvidó es que ciertamente no fue con Eva que Dios hizo el pacto. Con quien Dios hizo el pacto fue con Adán. Entonces puede observar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios, por lo general, no hizo pacto con las mujeres. Siempre usted ve que los patriarcas fueron todos hombres. En la Biblia no aparecen pastoras. En la Biblia no aparece Dios haciendo pacto con mujeres. O no sé si Dios en algún momento hizo algún pacto con alguna, pero por lo general son con los hombres. Entonces tenemos una cultura donde se predica la igualdad en todo el sentido de la palabra, de condición entre el hombre y la mujer. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia en términos generales, y este a su vez sacerdote en su casa, cabeza de su familia. En cuanto a la gobernanza, es cabeza de su familia, y la mujer debe estarle sujeta y debe estarle en obediencia, en sumisión, en obediencia y entrega, en amor abnegado. Pero vemos que hay una cultura ahora del 50-50. La iglesia ha imitado el mismo patrón del mundo, donde ya la mujer quiere tomar una posición de que ella dice que ella es hombre y mujer a la vez, y es una gran mentira del diablo. Tenemos el fenómeno de la victimización culposa, donde uno al otro se viven culpando, donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana, y ya se perdió el dominio, se perdió el control absoluto de lo que es la verdadera realidad de un matrimonio en base a los principios divinos. Por cuanto se ha perdido ese respeto y esa unidad, esos civilios y esa reverencia en cuanto al matrimonio verdadero como Dios lo estableció en la tierra, pues tú ves que
por doquier hay unos escándalos de divorcio, hay unos escándalos de adulterio, hay unos escándalos terribles, puesto que ya la maldición penetró y ya hay una herencia. La iglesia ha imitado los mismos patrones del mundo. La iglesia ha imitado los mismos patrones del mundo, donde ya la mujer entiende que ella es merecedora de los mismos derechos, porque es lo que se ha venido promoviendo en las leyes humanas, las leyes creadas por los hombres, de que la mujer debe disfrutar de los mismos derechos en iguales condiciones que el hombre. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Entonces por ahí tenemos el fenómeno del feminismo. Y por eso hoy tenemos el fenómeno donde la mujer ha ocupado la posición y ella dice que ellas son como he escuchado algunas mujeres, las empoderadas. Oye el término, las empoderadas. El término suena feo. Donde el hombre ha quedado en una situación tal de ser cabeza, ya el hombre ha pasado a ser cola. Del hombre ser el emblema, el sacerdote de la casa, el que representa a la familia, el guardián de la casa, el proveedor, y el hombre ha pasado de ser un sacerdote a ser nada. Ya incluso el rol del hombre ha quedado suplantado por la cultura del feminismo, pero también el hombre ha cedido su espacio por causa del pecado, por el miedo. Y una de las causas de divorcio, una de las causas de la disolución de los matrimonios, aún siendo de Dios, es ciertamente porque dejaron permear, dejaron que el enemigo traspasara los linderos en sus hogares, en sus vidas, y cada quien quiso tomar parte en el partido, o estar uno por encima del otro, o tergiversar el plan de Dios, o irrumpir y virar la pirámide, el orden establecido por Dios en cuanto a la autoridad, en cuanto a la gobernanza, en cuanto a la sujeción, en cuanto a la reverencia, en cuanto al respeto. Por tanto, ya no es un matrimonio, ya lo que tenemos es un ring de boxeo. Tenemos la cultura del 50 y 50, tenemos la cultura donde el hombre, ya lo que tenemos es un grupo de gigoló, ya lo que tenemos es un grupo de municaquillo, como le decimos aquí en Dominicana, donde el hombre, un grupo de hombres que son unos gigoló. El gigoló es este hombre que vive de la mujer, que la mujer se va a trabajar y ciertamente es lo que espera, que ella sea la suplidora económicamente de todas sus necesidades. Entonces es un vividor, es un trepador, y ya hoy se viven casando por lo que quizás tú me puedes ofrecer. ¿Qué es lo que tú me puedes ofrecer? Ya no le preguntamos a Dios para entablar una relación en el matrimonio, porque ciertamente ya el matrimonio se convirtió en un negocio, donde si tú me ofreces buena posición económica, pues yo te brindo no amor, sino placer. Cuando ese placer se va pagando y comienza la carne a desgastarse, pues yo te abandono. Cuando tú no puedas satisfacerme esas necesidades, se acabó el dinero, se acabó los perfiles, se acabó el cuerpo voluptuoso, pues entonces hasta ahí llegó el matrimonio. Entonces el negocio ha sido tan afectado, y una de las causas ha sido la victimización. El hombre se ha hecho una víctima, pero también la mujer. Hoy tenemos los famosos feminicidios, y los feminicidios vienen del feminismo. Esos feminicidios vienen de ahí, del feminismo, puesto que ya el diablo le hizo creer a Eva, le hizo creer a la mujer que ellas están por encima del hombre en autoridad, que ellas pueden gobernar al hombre, que ellas son la cabeza en su casa, que ellas son la cabeza de creación. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza de la iglesia, y el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es el sacerdote en el hogar, pero ya ahí tenemos un grupo de sacerdotisas en el hogar, porque hubieron un grupo de hombres que se dieron su poder y autoridad, y ya donde quiera que haya una mujer gobernando, donde quiera que haya una mujer tomando dirección, dirigiendo a los hombres y gobernando a los hombres, es una señal de juicio, porque al principio no fue así.
El principio no fue así. El principio de la creación de Dios me dice que Dios estableció a Adán como guardián en su casa, como sacerdote en su casa, como cabeza de familia, como cabeza de hogar, como cabeza de creación. Y Adán no, Eva fue hecha por causa de Adán, no Adán hecho por causa de Eva. Por tanto, hay un principio que se llama el principio de la idoneidad que voy a tratar más adelante. Ya el principio de la idoneidad se perdió. Ya el principio de la complementación se perdió. Hoy tenemos un grupo de mujeres que ciertamente son pastoras, profetizan y hacen un sinnúmero de roles igual que el hombre. Y están haciendo las veces de los roles del hombre. Y donde quiera que esto está ocurriendo, porque ciertamente los hombres han cedido su posición de autoridad. Y en base a eso, cuando el hombre no responde a su posición de autoridad, pues Dios va a levantar una Débora. Dios va a levantar una Débora y va a avergonzar a los hombres. Pero al principio no fue así. Donde quiera que yo veo que está presente el libre albedrío, o lo que se llama comúnmente la famosa voluntad permisiva, la que muchos mencionan en los altares, ciertamente a ellos se les olvida que dentro de la voluntad permisiva está presente la desobediencia y el pecado del hombre, la rebelión de no querer obedecer a Dios. Y por cuanto esto ocurre, entonces Dios permite que el hombre sea avergonzado. La victimización culposa. La mujer que tú me diste por esposa me dio de comer. Pero ¿quién te dijo a ti que porque la mujer? Pero a ti se te olvidó que yo hice el pacto fue contigo. Lo mismo pasó con el patriarca Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham. Dice, mira, yo te voy a entregar, yo te voy a dar un hijo. Aquí la esterilidad de Sara tenía un propósito y era Dios manifestar su gloria en el tiempo. Pero aquí vemos que Sara dudó de Dios. Como hay mucha gente que siempre viven dudando de Dios, a la promesa de Dios. Más adelante Dios dice que lo va a enriquecer y que lo va a hacer padre de muchedumbre, que le va a dar un título de ser el padre de la nación de Israel en cuanto a la parte de la descendencia y la fe. Y este hombre con el tiempo logra catapultarse a posiciones extraordinarias y Dios le da riqueza a Abraham, pero luego que logra trascender las esferas y alcanza la promesa del tipo temporal, acumula riqueza, dice que hay una tendencia a preocuparse porque no sabían a quién dejarle la herencia y consulta con su esposa. Y cuando él logra consultar con su esposa, la esposa logra triturar sus pensamientos, sus decisiones y sus percepciones, y él decide dejarse arrastrar por Eva, decide dejarse arrastrar por Sara. Lo mismo que le pasó a Adán, lo mismo hizo a Abraham. Lo mismo que le pasó a Adán, lo mismo hizo a Abraham. Se dejó seducir a través de su mano derecha, porque la esposa es una especie de as en la manga del hombre. Cuando el hombre tiene a su esposa al lado, se siente fuerte, invencible, porque ciertamente la mujer Dios la puso como un complemento. Un hombre que no tenga esposa es un hombre incompleto. Pero vemos aquí que por donde el enemigo más le tira al hombre, y específicamente al hombre de llamado, al hombre de propósito, es por la familia, le tira por la esposa, por el matrimonio. Y hay un detalle que se da, hay un principio que se da, y es el principio de la unidad indisociable. Porque dice Pablo que cuando Dios une a una pareja, lo une en alma, lo une en cuerpo y en espíritu. Y Pablo dice, ¿uniré pues el cuerpo de Cristo con una ramera? Es evidente que no. Entonces están unidos en pensamiento, en decisiones, en acciones y en decisiones. Aquí el enemigo utiliza, Adán se descuida de su posición, el enemigo logra triturar los pensamientos, las emociones y las decisiones de Eva. Ella peca, y luego que ella peca, luego ella va donde el esposo y también lo contamina. Pero previamente había un pecado que se había cometido, y el pecado lo cometió él primero que Eva. Muchos dicen que fue Eva. No, fue Adán que cometió el pecado primero. El pecado lo cometió Adán porque Adán era el responsable de guardar el jardín. Adán era el responsable de cuidar a su esposa. Él descuidó la intimidad y la relación con Dios. Por cuanto descuidó la intimidad y la relación con Dios, su esposa también copió el mismo comportamiento de él y se descuidaron ambos. Y por cuanto se descuidaron ambos, Dios permitió que fuesen alcanzados por el mal. Dios lo permitió. Me imagino que Dios lo estaba viendo cuando esto estaba ocurriendo. Lo que pasa es que Dios prueba la fe del hombre. Dios se lo dijo en un principio. Dios le dio al hombre, a Adán y Eva, el don de inmortalidad de forma condicionada, porque le puso las leyes, le puso las normas, le puso el árbol ahí, mira, no coman de esto y ciertamente el día que de él coman morirán. Le está poniendo la prueba. Yo voy a probar la fidelidad de ustedes.
Si ciertamente me obedecen, lo voy a premiar, pero si me obedecen, lo voy a castigar y lo voy a sancionar bajo la sentencia. Maldita será la tierra por tu causa. Y tú, por cuanto seduciste a tu esposo y le dijiste esto y aquello, también sobre ti viene una sentencia. Todos los días de tu vida vas a parir, con dolores parirás, y los derechos y tus deseos serán sobre tu esposo. O sea, yo lo voy a poner a él por encima de ti, y él se va a enseñorear de ti. Él seguirá siendo la cabeza de ti, pero le voy a elevar aún más en autoridad que a ti, por cuanto tú me fallaste. Y es por eso que tú ves que hay una crisis en cuanto a la gobernanza, hay una crisis en cuanto a la autoridad, dígase más bien en la familia, en todo el sentido, en el orden social, donde la mujer ha quedado subyugada. Es un juicio de Dios. La mujer quedó subyugada a nada. Cultura como la del pueblo hebreo, y según todas las civilizaciones que de ahí han venido, la mujer quedó subyugada a esclava. La mujer la utilizaban como trapo de inmundicia. La mujer ha sido pisoteada. Y usted me dirá, pero ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Es una sentencia. Es una sentencia que viene dándosele cumplimiento desde un principio, porque esa sentencia ciertamente se cumple en el tiempo. Y esto no es que esa sentencia va a ser revocada o va a ser... No. Mientras estemos en este plano, esa sentencia va a tener cumplimiento. La mujer quedó sin voz y sin voto por cuanto cometió esa falla. Tú puedes ser profetisa, tú puedes ser pastora, tú puedes ser lo que tú quieras, pero ciertamente el hombre está en posición de autoridad sobre ti. Fue lo que Dios dijo: el hombre se va a enseñorear de ti, y yo lo voy a permitir, porque hay una maldición que gravita en el planeta por tu causa. Y tú, por cuanto cediste tu posición de autoridad sobre ella y te dejaste arrastrar por ella, sobre ti también yo voy a emitir sentencia. Maldita la tierra, el cosmos y toda la creación por tu causa. Adán, tú eras la cabeza. Tú te dejaste gobernar. Tú, en vez de gobernar, tú te dejaste gobernar. Tú cediste a tu posición de autoridad. Tú cediste a tu posición de poder. Te descuidaste. Y por cuanto te descuidaste, el enemigo traspasó los linderos en tu casa. Tú eres el sacerdote. En tu casa tú eres el sacerdote. Y hoy tenemos ahora una cultura donde hay un sinnúmero de mujeres solteras criando hijos. Y esos hijos, la mayor parte de esos hijos, a veces son varones, terminan con unas disfunciones de personalidad, unas administraciones almáticas del enemigo, del infierno, donde la mayoría de esos niños salen con problemas emocionales y psicológicos y hasta espirituales, que tú ves que tienen una conducta desviada, que son homosexuales. Y tú te preguntarás, ¿por qué no tienen la familia en la casa? Hay un desorden, es una familia disfuncional porque no hay un padre. Esa mujer crió esos niños sola, y ese niño no pudo encontrar un reflejo. Ese niño en algún momento no encontró un patrón de conducta a seguir de manera evidente, de manera palpable, de manera visible, por el cual él pudiera aprender la naturaleza divina. Por tanto, el niño adoptó problemas, adoptó comportamientos de mujer. El enemigo aprovechó por ahí y desvió la conducta del niño, se metió en el enemigo en el matrimonio, y las emociones y los sentimientos y la percepción de ese niño quedaron afectadas. El enemigo la trabajó y logró arrancar la estructura divina, y por eso hoy tenemos tanto matrimonio, tanta familia distorsionada, porque el diseño divino fue descuidado. El diseño divino fue descuidado. Entonces, la victimización culposa. Necesariamente el hombre no debe hacerse la víctima, sino asumir su posición de liderazgo, asumir su posición de responsabilidad, asumir su posición de cabeza, asumir su posición en cuanto a lo que es la gobernanza en el plano espiritual, en el plano gubernamental y humano, y en todo el sentido de la palabra. El hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza. Donde quiera que tú encuentres una teoría o una doctrina contraria a este principio, tú tienes que entender que ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio diabólico. Es un evangelio que atenta contra los patrones divinos de la estructura familiar, de la gobernanza y del sacerdocio primigenio que Dios lo estableció en el jardín Adán, en el jardín del Edén. Y que hoy por hoy hemos venido arrastrando toda esta teoría, todos estos principios malsanos, diabólicos, que solamente tienden a separar, a crear división en la familia.
a marcar unos intereses particulares que nada tienen que ver con el plan de Dios. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Aquí yo soy la que aporto. Si tú no me haces esto, hay una manipulación terrible en la familia, en el matrimonio. La victimización culposa de Adán y Eva. La victimización culposa de Adán y Eva están acabando con los matrimonios. Acusándose uno con otro, reclamándose uno con otro. Una lucha de poder interno. A lo interno del hogar, una lucha de poder de control. La lucha de poder de control en el hogar comenzó a partir de ahí. Cuando comenzó Adán a acusar a Eva. Eva comenzó a acusar al aire, porque acusar a Satanás es acusar al aire. Ella en ese momento no tenía poder, lo que tenía que humillarse y reconocer que falló. Y Adán también. En este caso el único culpable fue Satanás. Y por eso Dios le dio la oportunidad a Adán y Eva de ser restaurados. Fíjense que, repito, a Adán y Eva Dios lo mandó a restaurar, la descendencia de Adán y Eva Dios lo mandó a rescatar y envió a Jesucristo. Pero a Satanás y a los demonios lo condenó por la eternidad, porque en ellos encontró mayor carga de responsabilidad, por cuanto el pecado no se originó aquí abajo, sino allá arriba. Es necesario que volvamos a la restauración, a los orígenes. La Biblia dice que en los tiempos de Israel Dios levantó un profeta llamado Jeremías, y el Señor le dio una palabra, y le dijo: mira, yo quiero que tú me le digas al pueblo que se paren en los caminos, paraos en los caminos, que pregunten, que miren, que pregunten y miren por las sendas antiguas. Y luego que hagan eso, encontrarán descanso para sus almas. Refiere el texto, o la interpretación del texto refiere, de que esto ciertamente, Dios lo que le estaba hablando al pueblo de Israel, que volvieran a los fundamentos de la doctrina, de la enseñanza, a los orígenes, de cómo el Señor había establecido su pueblo, porque ellos ciertamente habían olvidado todas las enseñanzas, que tenían que volver a los orígenes, a la antigüedad, de cómo el Señor le había establecido el pueblo de Israel, que ellos habían olvidado todo lo que el Señor les dio, que no lo estaban practicando, habían violentado los principios, habían violentado el mandato de Dios, como si en este tiempo Dios está restaurando la familia, Dios está restaurando la iglesia, Dios está restaurando los matrimonios, y la iglesia debe ser el ejemplo. Por tanto, en esta hora me paro como atalaya de Dios y le anuncio por estos medios: párense en los caminos, pregunten y miren, observen, escudriñen, escuchen a Dios, escuchen los consejos de Dios, renuncien a la falsa doctrina, vuelvan a los senderos antiguos, vuelvan a los orígenes, saquen la falsa doctrina, saquen la fábula, saquen toda esa confusión, escuchen a Dios, dejen de practicar esa falsa doctrina. Los fundamentos están ahí. La palabra dice que los fundamentos que el Señor dejó, el fundamento de las bases que el Señor estableció y dejó para que nosotros pudiésemos ser edificados unos a otros, es sobre la base de la revelación. La revelación es la expresión de la mente de Dios en la nuestra para que hagamos su voluntad. Jesús dijo: sin mí nada puedes hacer. La doctrina está ahí. Para ustedes poder entender la doctrina, ciertamente humíllense de corazón y pídanle a Dios que le envíe al Espíritu Santo para que ustedes puedan ser restaurados y todos los errores y confusiones puedan ser sacados de esos lugares donde ustedes están. Si ustedes entienden que Dios ya le ha dado la orden de transferir la antorcha a otra, háganlo, porque entonces están operando bajo un espíritu de legalidad y Dios va a permitir que un espíritu del infierno les visite y sean avergonzados, porque ciertamente ustedes tienen que transferir eso que tienen. Ustedes están operando bajo una ilegalidad. Cuando usted opera bajo una ilegalidad, usted está ocupando una posición que ya Dios le dijo que le entregara, usted está usurpando. Por tanto, este es el tiempo donde Dios está transfiriendo la antorcha a una nueva generación, está levantando nuevos líderes. Transfieran, transicionen. Si es posible, siéntense esos viejos líderes que ya fueron descalificados por Dios, porque es el tiempo donde Dios está restaurando su iglesia, está llamando a sus hijos que se levanten a viva voz, que proclamen el evangelio verdadero, a lo alto, a lo ancho y a lo profundo, en todas las dimensiones, y que las bases que son vinculantes al derecho y la justicia, que es en base a la revelación traída por el Espíritu Santo,
y por medio de la palabra revelada en la Biblia, nosotros podemos hacer el trabajo para que lo hagamos. Así que este ha sido uno de los principios más sobre la familia, sobre el matrimonio, para que vosotros pongáis atención qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Así que oro por todos esos hombres y mujeres que van a ver este video para que puedan ser impactados, puedan ser sacudidos y esta palabra pueda calar en sus sentimientos, en su espíritu, en sus emociones, en sus percepciones y puedan obedecer al Padre. Y dejen de practicar lo que es el machismo, el feminismo y la victimización culposa, así como Adán y Eva la hicieron. Que saquen de ellos la acusación y las reclamaciones y se enfoquen en la humillación ante Dios para que puedan ser restaurados a un orden como al principio. En el nombre de Jesús. Señores, será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios hablándoles y analizando el próximo principio o el próximo tema que más adelante les anunciaré. Shalom.